Continuando con esta tercera parte del taller de biomagnetismo médico, vamos a pasar ahora a estudiar aspectos más importantes, pudiéramos decir, de lo que tiene que ver el estudio del biomagnetismo médico y bondades del biomagnetismo médico. Cuando hablamos del alcance y las bondades del biomagnetismo médico, hacemos referencia específica a lo que tiene que ver con lo que se puede hacer, lo que se puede lograr con el biomagnetismo médico, las bondades del biomagnetismo médico, cuántas cosas se pueden lograr, cuántas cosas se pueden obtener, qué podemos mejorar, qué podemos alcanzar con el biomagnetismo médico desarrollado por el doctor Isaac Gois Durán. Recuerden que esta técnica la desarrolló el doctor Gois en el año de 1988. Aquí vemos nosotros una imagen de una terapia que se le hizo a X personaje en la ciudad de Lima, Perú, con un gravísimo problema dorsolumbar. Así, de esta forma, ustedes ven cómo se pueden trabajar los imanes y se pueden lograr objetivos extraordinarios. Dice acá, toda vez que de alguna manera sea posible equilibrar el pH del cuerpo y podamos ejecutar un rastreo completo, esto es importante. ¿Por qué digo que importante aquí en esta partecita donde hablamos de rastreo completo? Es muy común encontrar personas que preguntan, mire, ¿qué pares puedo utilizar para tal cosa? Y no se trata de eso, se trata de que es necesario siempre hacer un rastreo o un estudio completo para ver realmente cuál es la causa de la patología que se esté presentando. Entonces decimos que si podemos realizar o ejecutar un rastreo completo bien hecho, siempre, absolutamente siempre vamos a encontrar las causas de las diversas afecciones de salud que aquejan a la persona. Este es un planteamiento bastante contundente, bastante específico, muy puntual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos cualquier tipo de patologías, cualquier situación de salud, la que sea, no importa, decíamos que es necesario hacer un rastreo completo. Porque, a ver, por ejemplo, digamos que vamos a tratar a una persona que tiene, por decir algo, Parkinson. El doctor Gois obviamente desarrolló pares que son específicos para el Parkinson. Pero resulta que el cuerpo no llega al Parkinson única y exclusivamente porque se afectó una parte del cerebro. La razón o el estudio es por qué se afectó la parte del cerebro. ¿En qué condiciones está el pH del cuerpo? ¿En qué condiciones está funcionando el páncreas? ¿Habrá alteración bioquímica? ¿En qué condiciones está trabajando el hígado? ¿Habrá alguna enfermedad exantemática que lleve el hígado a la alcalinidad? Y así como eso, cualquier cantidad de situaciones. ¿A qué tipo de deficiencias ha habido y hay en el organismo para que llegue ese cuerpo a ese estado donde el cerebro llega a afectarse de tal manera que se desarrolla el mal de Parkinson? Si hablamos de cáncer, el doctor Gois, y le sugiero con todo respeto a todos ustedes que consigan, así sea de manera virtual, consigan el libro El fenómeno tumoral, escrito obviamente por el doctor Isaac Gois Durán, y estudien lo que es en realidad el fenómeno tumoral. Cuando nosotros encontramos una célula cancerígena, lo que estamos encontrando es una célula ácida, o sea, con un pH exageradamente ácido. ¿Qué produce? ¿Por qué nosotros en naturopatía y en biomagnetismo no pensamos en la metástasis? Para la ciencia médica la metástasis existe. Pero ¿por qué en naturopatía no pensamos en metástasis y en biomagnetismo no pensamos en metástasis? Cuando surge una célula cancerígena, por ejemplo, estamos hablando de una célula que se fue degenerando
a causa ¿de qué? pH del cuerpo ácido, mala circulación, mala oxigenación, deficiencia del consumo de agua y sabrá Dios cuántas cosas más que crearon en el cuerpo, en todo el cuerpo, en la totalidad del organismo, condiciones específicas para que se desarrollen células cancerígenas. Entre ellas, la más importante, un pH ácido. Una persona le da cáncer en X, Y lugar, parte del cuerpo, le hacen una cirugía, le sacan esa parte del cuerpo y le dicen hay que cuidar de una metástasis. Y póngale, por ejemplo, al hombre le sacaron la próstata. Bien, ya me sacaron ese cáncer, chévere. De pronto con el tiempo le aparece cáncer, por ejemplo en el colon, o en un pulmón, o en el hígado, en cualquier otro órgano. Ahí de una vez los médicos dicen metástasis. Pero nosotros descartamos esa teoría. ¿Por qué? Porque lo que produjo, la condición fisiológica que produjo el primer cáncer, produce cualquier otra cantidad de cánceres. Por eso decimos en naturopatía y en biomagnetismo médico, eliminar la o las causas de las enfermedades. Y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. El biomagnetismo médico no es invasivo. Es decir, es una cuestión que no tienes ni siquiera que abrir la boca. No requiere quitar prendas de vestir. Hay algunos terapeutas y bueno, cada quien con sus cosas, ¿no? Hay algunos terapeutas que mandan a desnudar a las damas para colocarle los imanes. Pero resulta que eso es absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque ningún tipo de tela que utilicemos en nuestra vestimenta es capaz de bloquear el campo magnético del imán. Así que no es necesario despojarse de su ropa. No tiene efectos secundarios. No produce reacciones adversas, no produce situaciones colaterales. No tiene contraindicaciones. Se le puede colocar imanes a toda persona, no importa la circunstancia en que esté. Algunos dicen por allí que no se pueden colocar imanes cuando hay marcapasos o cuando se hizo quimioterapia. Pero resulta que si nosotros trabajamos con la bioenergética, colocamos los imanes en el lugar que nosotros consideremos que no está afectando y con la intención de que trabaje el lugar que queremos que trabaje. Esto se adquiere a través del curso, obviamente, la información exacta de cómo se hace este tipo de práctica, pero en realidad el biomagnetismo médico no tiene ningún tipo de contraindicación. Recién nacidos, embarazadas, convalecientes, ancianos, etcétera, no tienen ninguna contraindicación. Se utiliza en todas las edades, ahí no hay problema. Aplica a todo tipo de patología. ¿Por qué? Porque todo tipo de patología, sin excepción, toda patología tiene una causa en el funcionamiento de los órganos, sin excepción. ¿Qué daña o qué altera el funcionamiento de los órganos? Es lo que hay que determinar. Si hay patógenos, si hay sustancias químicas, si hay metales, si hay etcétera, de cantidad de cosas que pueden estar ocasionando la disfunción de un órgano. Por eso el biomagnetismo médico aplica a todo tipo de patología. Se puede utilizar a distancia. Ya hemos hablado de la telebioenergética y podemos explicarles a manera de complemento que el biomagnetismo médico a distancia se hace aplicando los principios de la mecánica cuántica. Por eso decía en la segunda parte, y vuelvo a sugerirles con todo respeto, miren en el YouTube lo que es el experimento de la doble rendija y se darán cuenta cómo funciona el biomagnetismo médico a distancia. Eso es muy importante. Es una práctica extraordinaria, maravillosa, sin margen de error. Puede ser que uno como terapeuta se equivoque, pero la técnica en sí no tiene el más mínimo margen de error y es efectivo, tan efectivo como cuando está la persona haciéndosele la terapia
presencialmente. Estamos aquí en la parte de lo que es la telebioenergética o biomagnetismo médico a distancia. Es lo que estábamos mencionando ahora. Al hablar de telebioenergética, ejemplo de estudio o rastreo a distancia en hombre de 54 años de edad. Nosotros aquí, por respeto a ustedes y por respeto a la persona a la que se le hizo estudio, tapamos el nombre de la persona. Es nacido el 18 de septiembre del 67 con 54 años. Este estudio fue hecho el 5 de mayo, o sea, hace unos días atrás. pH normal, alteración bioquímica. Entonces, esa alteración bioquímica me arroja diabetes y alimentación nociva. Hígado alcalino, encuentro cirrosis y absceso hepático.
Aquí en esto de cirrosis queremos hacer una aclaratoria. Normalmente las personas creen que la cirrosis hepática es una enfermedad exclusiva de los borrachos, pero no es así. Hemos tratado niños de poca edad, de 9 años, con problemas de cirrosis. Obviamente no voy a explicar aquí qué es la cirrosis, por qué se da, etcétera, etcétera, pero sí es bueno que tomemos en cuenta que los almidones, el cuerpo los convierte en azúcar. Ese azúcar que viene de los almidones y los azúcares que consumimos, todo ese azúcar el cuerpo lo convierte en alcohol y ese alcohol lo procesa el hígado. O sea, sí es por alcohol, pero no es solamente por bebidas alcohólicas. Cuando hablamos de absceso hepático no estamos hablando de un hinchón como tal, sino estamos hablando de la presencia de pus en el hígado. Pus que se forma por la descomposición de sustancias que el hígado no pudo procesar y que tiene que eliminarlas de alguna manera, y para poderlas eliminar las convierte en pus. Es una forma, dijéramos, sencilla y recta, directa de darles una idea de qué es lo que pasa. Aquí encontramos en el proceso biológico o en el estudio biológico priones. Para esto de los priones también les sugiero que busquen en internet qué son los priones y qué son los fagos. El par biomagnético para priones es cardias temporal derecho, el par biomagnético para fagos apéndice vejiga. Encontramos virus sincitial respiratorio, virus viajero. Encontramos hongos, el histoplasma. En la parte fisiológica hicimos el rastreo osteopático y encontramos cervicales, afecciones en las cervicales 2, 3, 4 y 5, en las lumbares 3, 4 y 5, y hay hernia discal en el E3, 4 y en el E4, 5, o sea, en las lumbares. En el aparato digestivo encontramos en el estómago, afección del estómago, gastritis, hígado, bueno, aquí encontramos hígado alcalino, ¿no? Páncreas, encontramos alteración bioquímica, vesícula biliar, cálculos, colon, todo, colon irritable y hemorroides internas. Encontramos en el aparato respiratorio afección bronquial, pulmonar, el del pulmón izquierdo, y hay una fibrosis a nivel del pulmón izquierdo. En el sistema linfático encontramos los ganglios linfáticos inflamados, intoxicación linfática. Ustedes dirán, bueno, pero esos son los únicos sistemas que tiene el cuerpo. No, esos son los sistemas que encontramos afectados. En la parte psicológica no encontramos ningún ascendente de tipo psicológico que afecte la salud de lo que está presentando el paciente. En la parte emocional encontramos en pares emocionales lujuria, ira, resentimiento, miedo, agresividad extrema, gula. Encontramos muro de corazón, encontramos código de la emoción. Si alguno de ustedes tiene en particular preguntas al respecto de estas cosas, con mucho gusto pueden hacerlo a través del canal o a través del WhatsApp, y podemos darles las respuestas que ustedes consideren necesarias. En lo espiritual encontramos limpiar y alinear chakras, y hay rupturas de la relación cuerpo-alma, protocolos 4, 5, 6 y 7. Este paciente pide 16 terapias para hacer su tratamiento con biomagnetismo médico. Aquí tenemos un ejemplo de las recomendaciones y tratamientos indicados a la persona del estudio realizado. Volvemos a borrar el nombre por respeto a ustedes y por respeto a la persona. Estos son productos naturistas que los tenemos a la mano y pues se le recomendaron a la persona porque pues está cerca de nosotros. Cuando la persona está en otro país o en otro lugar donde no podemos suministrarle los productos, se le hace la sugerencia de los productos que necesita. Pero siempre le vamos a hacer sugerencias en cuanto al estilo de vida. Evitar totalmente lácteos. Dios no se equivocó. La leche de vaca es para el becerro. Lácteos tiene que ver con leche, queso, cosas así. Grasas, frituras, café, pan, azúcar, enlatados, embutidos, yuca, fideos, comidas trasnochadas, bebidas heladas. No tomar líquidos con las comidas. Esto es una cosa necesaria. Se toma líquido media hora antes de comer o hasta una hora después de comer, y masticar bien. Igualmente también atendemos casos de personas que por alguna razón no deseen o no puedan costear el estudio a distancia. Se le hacen las recomendaciones inherentes a su situación de salud.
En el desarrollo del rastreo completo, fíjense ustedes los pasos o lo que lleva el trabajo de hacer el rastreo completo. Se hace el rastreo osteopático y tiene que ver en el ejemplo lo que aparecía con las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Se hace el rastreo de patógenos, lo que tiene que ver con priones, fagos, bacterias, virus, hongos, parásitos. Se hace el rastreo de pares reservorios. Estos reservorios son esos elementos patogénicos que quedan incrustados o enquistados en alguna parte del cuerpo porque hubo un tratamiento que los bloqueó pero no los eliminó. Entonces quedan como una reserva y en el momento en que se bajen las defensas del organismo, actúan y ahí está otra vez la enfermedad. Pares complejos. Esto es una combinación de protocolos que se hacen de acuerdo a la salud de la persona. Pares especiales. Son pares que han desarrollado diversos naturópatas a nivel mundial, entre ellos el mismo Dr. Goiz. Pares emocionales, ya ahí mencionamos por ejemplo ira, resentimiento, gula, varios pares son de los que son los pares emocionales. Pares psicoemocionales, hay una lista de 5 páginas. Pares psicoespirituales, hay una lista de 7 páginas. Enfermedades carenciales, hay un listado largo que también se rastrea. El biomagnetismo holográfico o restauración de la relación cuerpo-alma es esto que estamos hablando. Hemos hablado de la ruptura de la relación cuerpo-alma. Ya eso lo explicamos un poco en el tema anterior. Y ustedes pueden ver que este es el proceso que se desarrolla para hacer un rastreo completo bien hecho. Y bien, amigas y amigos, por su atención, infinitas gracias. Para atención a distancia, ahí están mis números de teléfono. Solo se requieren nombres, apellidos, fecha de nacimiento y la ciudad y país donde residen. El costo del estudio ahí está establecido. Ustedes pueden verlo con toda tranquilidad. Pueden hacer las preguntas, pueden escribirme al WhatsApp y podemos comentar y podemos, si ustedes gustan, hacer las preguntas públicas con mucho gusto. Hacemos las respuestas públicas. Y si ustedes quieren hacer preguntas directo a mi WhatsApp, con mucho gusto les respondemos en privado. Ha sido para nosotros un inmenso placer, un gran honor prestar este servicio, dar esta información y como siempre pues Productos Naturales Prana está a la mejor disposición de todos ustedes.